Bueno, hola Luz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, por acá a todos les mandamos un saludo muy especial. Bienvenidos a una nueva clase en la noche de hoy. Les cuento que el día de hoy tengo una invitada súper especial. Imagínense que nuestra ponente Luz Karime fue profesora mía en la universidad ya hace rato. Entonces, bueno, fue una bonita sorpresa encontrarnos de nuevo en la vida por estos caminos, en diferentes ya como etapas de la vida. Luz, muchas gracias por haber aceptado nuestra Sí, invitación y por acompañarnos por acá el día de hoy. no, gracias a ustedes por la invitación y esperamos generar conocimiento de calidad. Así es. Bueno, les cuento que Luz Karime va a ser nuestra ponente del día domingo 12 de julio que vamos a brindar nuestro online workshop en intervención en lesión medular. Entonces, bueno, hoy vamos a explicar un poco sobre el tema, espero les guste. Y bueno, les voy a presentar entonces a nuestra ponente. Ella se llama Luz Karime Sosa. Luz, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, Kate, soy fisioterapeuta, egresada de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, ya con 17 años de experiencia profesional. Tengo una maestría en neurorehabilitación de la Universidad Autónoma de Manizales. Me he dedicado desde que salí, desde que egresé de la universidad al tema de la discapacidad. En este papel de ser fisioterapeutas, pues uno se va encontrando en el camino con lo que realmente debe de generar ese trabajo en pos de un beneficio comunitario y personal. Actualmente, pues me dediqué a la parte de docencia muchos años. La universidad donde nos conocimos fue una experiencia muy gratificante, pero siempre estuve de la mano en la experiencia docente con la experiencia pues clínica. Nunca he dejado de atender mis pacientes y hoy en día pues me dedico netamente a lo asistencial, enfocado en todo el área de rehabilitación neurológica del adulto. Algunos niños, trabajo también algunos niños, pero el enfoque más está hacia la rehabilitación del adulto como tal. Después de una lesión neurológica, ya sea una lesión del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, etcétera. Excelente. Bueno, y me comentabas ahorita que te encuentras acá en Medellín con un Sí, nuevo me encuentro acá en proyecto. Medellín. Sí, 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 Cuéntanos sí. un poquito más sobre Este, eso. bueno, es un proyecto que nació de esas necesidades que se van viendo a nivel personal y a nivel social, porque siempre hay una inquietud. Pues ustedes me conocen cómo era en clase. Siempre fui una Sí. mujer demasiado expresiva, muy yo, muy darme, muy ser espontánea. Y nace un proyecto que se llama Sinapsis Neuromovimiento. La sinapsis, como todos sabemos, es la función básica del funcionamiento celular, ya sean células cardíacas, células musculares, células neurológicas, células pulmonares. Y la célula del movimiento, la motoneurona, pues es lo que genera que nosotros en estos momentos tengamos la capacidad de responder a los estímulos externos para generar un movimiento. Ustedes son fisioterapia en movimiento, ¿qué fuese de nuestro cuerpo sin movimiento? Y nuestro papel como fisioterapeutas es el movimiento corporal humano. Entonces, estoy en ese nuevo proyecto. Es un proyecto de vida, es un proyecto en pos de una atención de calidad para las personas con discapacidad, ya sea independientemente de su diagnóstico clínico, de brindarles herramientas reales, herramientas objetivas, herramientas que le permitan a ellos tener una inclusión temprana desde su discapacidad, porque estamos en un sistema social y de salud que no favorece a la persona con discapacidad. Entonces, desde esa atención que yo les doy a ellos, pues les fomento, les ayudo a que su inclusión sea de una manera adecuada y a la vez temprana. Qué bonito. De verdad que te deseo muchos, muchos éxitos en este nuevo proyecto. Gracias, Katy. Gracias. Bueno, y cuéntanos dónde perdón, dónde te pueden encontrar. No, en redes sociales me encuentran como Sinapsis, Neuromovimientos, y ahorita más tarde les coloco el enlace donde me pueden Ah, encontrar, perfecto. y coloco la información. Y también al WhatsApp 305-240, ahí sí me falló un poquito la memoria, todavía no me sé el número porque apenas estoy empezando,
pero ya te lo confirmo, también lo coloca la información ahorita. Ah, ¿Listo? listo, perfecto, claro que sí. Bueno, Luz, entonces cuéntanos, ¿qué son las lesiones medulares? Bueno, el workshop de este domingo está enfocado a entender qué pasa con una lesión medular. Entender qué es la lesión medular, cómo nosotros debemos dar de la manera adecuada, temprana a las personas con discapacidad por una lesión medular. La lesión medular es el traumatismo directo o indirecto que sufre la médula espinal, pues como explicaba ahorita, nuestro sistema nervioso central se compone por encéfalo y médula espinal. Todos los comandos centrales superiores pues deben de bajar por la médula, y cuando hay una interrupción de esta, pues tenemos un traumatismo medular o un trauma raquimedular o lesión medular. ¿Qué trae esto? Pues esto contrae pues una condición de discapacidad en las personas que lo sufren, pero estas condiciones de discapacidad debemos de dejarlas de ver como condiciones de minusvalía, que eran los conceptos antiguos que se manejaban, y por el contrario empezar a verlas desde una capacidad de dar. Las personas con lesión medular o las personas con discapacidad por lesión medular tienen un potencial muy alto dependiendo de su nivel de lesión, e incluso hay lesiones altas que estas personas tienen una gran capacidad. Ejemplo social más grande que se conoce en Colombia de una persona con discapacidad por lesión medular es el profesor Montoya, que todos sabemos su historia, un gran líder a nivel deportivo, pues trabajó en una Copa América, y él después de su lesión, de su proceso de rehabilitación adecuado, pues, y él es una lesión alta, sigue brindando una participación a la sociedad desde lo formativo. Él asesora clubes, ha dado charlas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este workshop? Hombre, entender qué pasa con la lesión medular, pero a la vez también tener las herramientas necesarias para decir, esta persona puede aportar a la sociedad desde esto, desde sus conceptos, desde sus conocimientos, de su experiencia, pero que a él o a ella se le brinden las herramientas necesarias, porque ya es más que conocido que la discapacidad no es solamente el daño o la enfermedad que tiene la persona por la lesión neurológica, sino también el contexto social. Entonces allí vamos a aprender un poco todo el concepto de la CIF, por qué es importante trabajar desde la CIF, por qué es importante comprender la CIF, qué es la CIF. Mucha gente, muchos profesionales de la salud realmente no entienden la CIF, y la CIF es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad. Entonces, hagan de cuenta que es como la CIE 11, anteriormente conocida como la CIE 10, pero esto es para el funcionamiento, la salud y la discapacidad. Perfecto. Bueno, entonces este día, el domingo, vamos a abordar todo este tema en general, que va a ser una duración de 4 horas contigo, que también vamos a tener una parte práctica que es lo más interesante. Sí, sí, señora. Bueno, ¿cuáles son los tipos de lesión medular? Bueno, Kate, hay dos tipos de lesiones medulares. Están las lesiones completas y las lesiones incompletas. Y las lesiones incompletas pues se dividen en diversos síndromes medulares. La lesión completa pues es la más común que se encuentra en nuestro medio. Colombia es un país de historia de conflictos internos, y gran parte de las personas con discapacidad por traumatismo raquimedular en Colombia son por conflicto armado, por conflicto urbano. Entonces, tenemos una población muy alta. Y a nivel de Latinoamérica también tenemos una población muy alta de personas con discapacidad por lesión medular. Otros países casualmente manejan estos índices, pero por accidentes de tránsito. Nosotros manejamos altos índices de discapacidad por accidentes automovilísticos, pero la lesión más que todo es un alto nivel de la herida por arma, la herida con... La lesión completa es aquella lesión donde la médula sufre daño total, pierde toda la conectividad que viene pues de la información del encéfalo como tal. Y las lesiones incompletas son aquellas lesiones en las cuales no se pierde totalmente la conectividad. Hay información que prevalece, una información sensitiva, una información motora, una información autónoma. De esto tenemos otro caso muy famoso, que fue un futbolista
quien tuvo atentado, Vieira, él fue un paciente con una lesión que se recuperó muchísimo, pero el diagnóstico, a pesar de que se dice que no van a volver a caminar. Te perdí. Luz. Bueno, esperemos que Luz Karen Aló. me... Hola, Hola, hola. sí, se desconectó. Errores actuales. Ah, sí, no te Iba preocupes. comentando, iba comentando que desde la lesión incompleta, los pacientes tienen un pronóstico funcional diferente a las pacientes con una lesión completa. Entonces, ¿qué nos ayuda a clasificar eso? Unas escalas evaluativas. De las escalas evaluativas, nosotros identificamos el tipo de lesión que está teniendo cada persona, paciente, y a raíz de esto, y con base en esto, pues ya sabemos e identificamos también cuáles van a ser los objetivos funcionales de cada paciente. Cuando yo hablo de objetivos funcionales, me refiero a que si es una lesión completa y si es una torácica alta, una torácica baja, pues esta persona logra generar un nivel de independencia alto, medio, bajo, según su nivel de lesión. Con base a eso, nosotros planteamos nuestros objetivos de intervención. Error que se comete comúnmente, y es un error que veo a diario, tanto en el gremio pues clínico, que muchas veces, y me he encontrado muchas veces con la expresión de doctor, a mí me dijeron que yo no iba a volver a caminar. Es la expresión más común porque es un trauma raquimedular. Y el diagnóstico clínico en ese shock medular pues muestra una médula inflamada, las imágenes diagnósticas no muestran un buen pronóstico, pero cuando un fisioterapeuta o el médico fisiatra aplica adecuadamente las escalas evaluativas, ya se identifica el pronóstico funcional que va a tener cada paciente. Por ejemplo, si es un paciente T7 con una lesión hacia C, pues hombre, es un paciente que va a tener una capacidad funcional mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que es una lesión incompleta. Claro está, ya cada paciente es diferente, cada diagnóstico es diferente. Yo puedo tener 3 pacientes T7 incompletos, pero cada paciente se maneja y se presenta y sus signos clínicos se manifiestan de manera totalmente diferente. Por eso es vital la valoración clínica que nosotros fisioterapeutas realicemos a estas personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar las herramientas necesarias para que nuestro plan de intervención sea acorde a las necesidades de cada persona. Sé que nos encontramos en nuestro medio. Ejemplo, pongo otro ejemplo. 3 pacientes T7. Uno vive en una finca en Llano Grande. Ejemplo, Ujú. una finca adaptada de un primer piso, terrenos planos, etcétera. Otra persona vive en un barrio estrato 3 en Medellín, pongamos ejemplo Los Colores. Vive en una casa en un tercer piso, en una zona plana. Hay acceso vehicular a la zona, hay acceso en transporte público a la zona. Y tenemos un tercer caso, todos 3 son T7, pero tenemos un tercer caso que vive una persona que vive en un área rural, en veredas, no hay acceso, no hay camino, no hay vías, no tiene acceso a salud. Entonces, todos estos factores van a entrar a jugar en el pronóstico funcional de cada persona. No es solamente decir, no, si es un T7 y no va a caminar, no. ¿Qué factores están influyendo en estos pacientes para que su pronóstico sea positivo o no tan positivo? No hablemos de palabra negativa porque la idea es identificar todos los facilitadores que tenemos en el medio para promover que nuestros pacientes tengan la rehabilitación adecuada. Y así no enfocarnos solamente a objetivos que no sean alcanzables con los pacientes, por el contrario, pronóstico identificado, objetivos claros e intervención adecuada. Claro, un trabajo en conjunto como tal. Es un trabajo en conjunto. Con discapacidad, Cata, nosotros tenemos que pensar en conjunto. No podemos, a diferencia de otras áreas de la fisioterapia, pues hay unos trabajos más individualizados, en discapacidad no. En discapacidad tenemos que sí o sí trabajar con un grupo interdisciplinario. Por ejemplo, con Sinapsis yo me dedico a la intervención de pacientes de manera particular, pero
Si yo noto que este paciente necesita una intervención por terapia ocupacional o necesita una intervención por un psicólogo, pues yo tengo un grupo de colegas, amigos que también manejan el tema de discapacidad y le digo, mira, vamos a hacer esto, vamos a trabajar esto, y hacemos un trabajo en conjunto. Y los resultados son mucho más amplios. La persona comprende más rápida su discapacidad, independientemente de que cada quien debe de vivir su proceso de aceptación, porque yo parto de un principio, es que nadie comprende la discapacidad del paciente. Nosotros rehabilitadores, ninguno, ningún profesional. Somos herramientas para facilitarles a ellos su proceso de inclusión, pero el proceso de aceptación de su condición de discapacidad es muy diferente y es un trabajo netamente que se hace con el área de psicología. Entonces, es un trabajo que se tiene que llevar de la mano para que el proceso terapéutico, para que el proceso de rehabilitación, para que el proceso de inclusión se dé de manera adecuada y nuestro paciente pues tenga una inclusión social mucho más temprana. Perfecto. Bueno, Luz, ¿estas lesiones se pueden detectar a tiempo? Bueno, o sea, ya en la causa como tal varía mucho. Tenemos causas traumáticas, hay causas por enfermedad, hay causas tumorales y hay causas por accidentes cerebrovasculares, perdón, accidentes vasculares como tal. Entonces, que nosotros identifiquemos solamente la espina bífida o la mielomeningocele, que es una condición congénita, y es un tipo de lesión medular. ¿Por qué? Porque como a nivel intrauterino no hay un cierre adecuado de todas las etapas en el primer trimestre del embarazo, ¿qué pasa? Estos niños van a nacer con una lesión medular, entre comillas, lesión medular, pero se diagnostica como una mielomeningocele, pero es una afección directa en la médula. Entonces, hay imágenes, hay exámenes diagnósticos que diagnostican la mielomeningocele desde la parte intrauterina, pero que tú y yo estemos acá y que te diga, Kate, es que para identificar una lesión medular, no. Hay que hacer X, Y, Z, no. Hay eventos tumorales, hay tumores de médula, pero estos tumores de médula tienen signos clínicos de tumor de médula. Como te decía, las causas son diversas, pues son traumáticas, son de enfermedad, son tumorales o de nacimiento, como el caso de las mielomeningoceles. Otra causa no tan común es la vascular, los infartos de aorta, los infartos de arterias vertebrales, y también tienen un cierto índice interesante en pacientes adultos, sobre todo ya de la tercera edad, que entran a su tercera edad con discapacidad. Yo he tenido pacientes con estos cuadros clínicos y es un proceso también muy diferente a lo que se tiene que manejar con la persona joven que tuvo un accidente de moto o fue impactado por bala. Perfecto. Bueno, ¿y qué signos y síntomas pueden presentar estos pacientes? Bueno, cuando ya la lesión medular se implanta, hay una etapa de shock medular como tal, que es una inflamación medular que sufre como la médula como tejido que es de nuestro cuerpo. Hay muchos signos. Los más comunes son, por ejemplo, pues el signo más claro es la pérdida de la movilidad, obvio. Yo iba en una moto, tuve un accidente y cuando me quise parar no me pude parar. El signo más claro es la pérdida de la movilidad. Pero detrás de ese signo vienen alteraciones a nivel de la temperatura, vienen alteraciones a nivel de la función sexual, la sensación de la sensibilidad. Cuando la lesión es muy alta, o sea, es un nivel cervical, pues hay otros síndromes, porque recordemos que la médula me lleva información motora, información sensitiva e información autónoma. Entonces siempre dice, no, una lesión medular tengo que pararlo en unas ortesis largas para que logre bipedestación. No, no, no olvidemos que este paciente también tiene un componente autónomo en su regulación de médula que también está afectada. Entonces va a tener hipotensión ortostática, va a tener hipersudoración, hay unos que incluso se marean, pacientes que se marean. Entonces, los signos clínicos son muy variados. ¿Por qué? Porque es la afección de toda la información de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ya pasa esa etapa de shock medular, de la que la médula se desinflama, se implantan las secuelas. Es muy diferente. Entonces, hay secuelas como la espasticidad,
La vejiga neurogénica, nuestra vejiga, se afecta la función urinaria, entonces ya hay una vejiga neurogénica o una vejiga flácida. Tenemos la hipersudoración. Hay pacientes que con el simple hecho de moverlos ya le da hipotensión ortostática, de hacer un cambio posicional. Y eso queda como una secuela. Tenemos el clonus, que es el desorden, son manifestaciones netamente de la lesión de la neurona motora superior. Tenemos hipersensibilidades o hipoestesias, hiposensibilidad. Entonces, vuelvo y te digo, cada paciente va marcando la tendencia de su lesión. Yo puedo tener un T7, pero el T7 de X, Y y Z son totalmente diferentes. Influye también lo que yo te explicaba ahorita, Kate, sobre el tipo de lesión, si es completa o incompleta. Por ejemplo, hay una lesión incompleta que es el síndrome de Brown-Séquard, que es una hemisección medular. Entonces, de un lado yo tengo sensación motora, más no sensitiva, y del otro lado yo tengo sensación sensitiva, más no motora. Todo esto varía, o sea, todo esto varía y la clínica es lo que nos permite identificar cuáles realmente son los signos y para ir sabiendo también cuáles van a ser las secuelas. Porque nosotros tenemos que tener muy claro que esas secuelas o me favorecen o me limitan la rehabilitación de mi paciente. Perfecto. Luz, ¿y cómo se adapta un paciente a la vida después de una lesión como esta? Uf, esa es la parte que más me gusta trabajar a mí, o sea, es una Se cosa, te nota la no, 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 pasión. no, no, es una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque nosotros los fisioterapeutas nos hemos quitado mucha cancha en esa área. Y es una de las partes más lindas que hay de la fisioterapia cuando uno trabaja la lesión medular, porque uno va viendo un paciente que tenía nulo control postural y verlo después de un periodo de rehabilitación realizando todas sus actividades funcionales y de independencia en silla de ruedas, en su casa, las adaptaciones que hacen, es hermoso. O sea, y te digo, ¿cómo es el proceso? O sea, el proceso es largo, el proceso no es de la noche a la mañana. Vuelvo y lanzo esta expresión. A diferencia de las otras intervenciones en fisioterapia, Claro. la discapacidad tiene unos periodos de intervención que son más largos que el dolor muscular, que la fractura, que las ventosas, etcétera. Nosotros aquí trabajamos con el tiempo. En discapacidad tenemos que trabajar con el tiempo y con base al tiempo, pues planteamos nuestros objetivos. Ejemplo, yo ahorita tengo un paciente, es un joven, muy joven, por un accidente de moto, tuvo una lesión medular. Y llevamos 2 meses de intervención. Y ahí es cuando yo digo que aquí aparecen ángeles, porque ha aparecido gente ayudando. Su sistema de salud no le ha brindado la silla de ruedas adecuada, ya una persona le prestó una silla de ruedas adecuada y ya estamos haciendo entrenamiento de habilidades en silla. Y él realmente tiene 4 meses de lesión. O sea, es un paciente que está teniendo un proceso adecuado, lo está llevando de la manera adecuada, hay una retroalimentación constante, están entrando otros protagonistas de la rehabilitación a asistirlo y apoyarlo, y él está entendiendo y comprendiendo su proceso de rehabilitación, y esto es súper rápido. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, la semana pasada íbamos a entrenar una habilidad en sillas de ruedas, y le damos, le damos, le damos, le damos, y él le decía, no, pero es que esto es muy duro. Es que es duro. Y oh, sorpresa, esta semana me mandó un video hermosísimo. Yo quedé feliz de verlo, de cómo ya tiene habilidades de silla, una semana de entrenamiento. Entonces, Excelente. aquí juegan, vuelvo y te digo, aquí juegan. Yo que tengo muy claro su nivel medular, ¿a dónde lo puedo llevar? Su pronóstico funcional. Su EPS no ha dado la silla, pero un ángel le prestó una silla. Y una silla que le quedó exactamente las medidas. De eso vamos a hablar porque parece mentira. Vuelvo y te digo, con lesión medular siempre entendemos que hay que parar al paciente, hay que ponerlo en una mesa bipedestadora, hay que ponerles una JR, hay que enseñarlo a fuerza muscular de sí mismo. No, 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 no. Hay otros elementos que se nos están quedando afuera, como la prescripción adecuada de una silla de ruedas, que eso es vitalísimo, vitalísimo, y eso va a ser gran parte del workshop va a ser el tema de sillas de ruedas. ¿Por qué? Porque si un paciente no tiene la silla de ruedas adecuada, pues ¿cómo va a ser un proceso de inclusión adecuado?
Claro que Tercero, sí. la silla juega en su imagen corporal. Si yo tengo una silla hospitalaria de traslado y tengo una lesión T11, pues obvio va a ser una silla pesada porque el material es más pesado, no voy a verme en mi imagen corporal, me voy a ver como una persona enferma, y esto del lenguaje corporal juega mucho con ellos. Esta es la parte ya que entra de psicología, juega mucho con ellos. Entonces, si yo me veo como una persona enferma, la familia lo va a ver como un enfermo, la sociedad lo va a ver como un enfermo, se va llevando un hilo, un hilo, un hilo, que nunca lo vamos a ver como una persona que me pueda aportar a la sociedad desde su condición de discapacidad. Pero por decir el contrario, él tiene su silla de ruedas adecuada, esa imagen corporal que él refleja y se ve, le va a dar un plus, por decirlo así, un aspecto positivo para que él facilite y tenga, como quien dice, las ganas, porque cuando ellos ven que pueden, sacan una energía impresionante, y ahí es cuando dice, qué bonito esto. En el Así caso del es. futbolista, a él le decían, no, que tuvo una lesión muscular, que no va a caminar, y él monta un video Ah, sí. haciendo ejercicios en un arco. Claro, su condición de lesión le permitió. Hay pacientes que no van a poder hacer eso. Y eso es importante comprenderlo para que dejemos de, este, pues de generar como que todos los lesionados medulares van a ser como este. No, no, no. Hay casos de casos, hay pacientes que mejoran, hay pacientes que bipedestan, hay pacientes que caminan con ayudas, pero hay pacientes que vuelven a tener el mismo nivel y no lo pueden hacer. Ah, porque él sí pudo y yo no pude. Es que yo miré en él que él Ajá. lo podía hacer, yo no, porque tú tuviste una lesión completa, porque tu pronóstico es esto. O sea, uno se va con elementos científicos, con evidencia científica, y cuando uno le expresa eso al paciente y le da la seguridad de su intervención, los pacientes comienzan a hacer ese cambio mental. Claro está, vuelvo y te digo, bajo el acompañamiento del personal de psicología, ellos comienzan a hacer ese cambio mental y generan las adaptaciones necesarias para que su proceso de inclusión sea el adecuado. Perfecto, claro que sí. De igual manera, el papel emocional también juega, o sea, una relevancia enorme. Y qué más también que la intervención de la familia en este proceso. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, y ya para terminar, entonces, ¿en qué consiste una intervención fisioterapéutica en estos casos como tal? ¿Va enfocado solamente hacia la funcionalidad como tal de las tareas básicas del paciente? No, vuelvo y te digo, hay dos palabras claves que son funcionalidad, funcionamiento, movimiento corporal humano. Entonces, ¿qué es la base de la fisioterapia? ¿Qué pasa? Tenemos casos en que, vuelvo y te pongo otro ejemplo. Vamos a partir de un paciente que tiene una lesión T11, T10. Es una lesión torácica baja. Ya de por sí yo de entrada digo, no, este paciente va a tener buenas habilidades en silla. Entonces, desde allí yo parto a identificar cuáles van a ser mis objetivos. Un paciente con una T10, una lesión a nivel de T10, pues tiene buen control de tronco, o sea que su fuerza postural en sedente va a ser muy adecuada. Segundo, va a ser una persona totalmente independiente. Cuando hablo de independencia es lo que tú y yo hacemos todos los días. ¿Qué hacemos en nuestra vida diaria? Tenemos las actividades básicas cotidianas y las actividades de la vida diaria. Ir al baño, vestirse, cambiarse, tomar transporte público, siempre y cuando los otros factores, y ahí es cuando vuelvo y entro con la famosa palabra de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, la CIF, siempre y cuando los otros factores me faciliten. Porque también yo he tenido pacientes acá en Medellín que en la ortopédica donde yo trabajo son chicos con un nivel de lesión muy bajo, pero que viven en unos sectores donde, no miento, para acceder a la casa, ¿qué tienes? Doctora, 45 escalones. Yo, 45 escalones. ¿Y cómo hacen? No, me tienen que cargar los vecinos. Y si los vecinos no están, no, doctora, yo no puedo salir. Es la realidad de muchos pacientes con Es lesión verdad, medular. sí. Es la realidad. Y que es la realidad de muchas condiciones, es la realidad de muchas de nuestras personas con discapacidad. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que identificar, bueno, ¿yo para qué me voy a dedicar si el contexto arquitectónico me está haciendo una barrera grandísima, 45 escalones? Una vez me llegó un chico que él tiene un nivel C7 y es muy activo, es muy piloso, él es entrón, es una persona muy dinámica,
pero tras que vive en una zona de difícil acceso, tiene que subir como 45 o 50 escalones y después una zona destapada y literal lo tienen que bajar los vecinos. Y él dice, doctora, si a mí no me bajan, yo no trabajo. ¿Y en qué trabaja? Vendiendo dulces aquí en el centro, en el Parque de Río. Entonces, es eso, o sea, vamos a identificar qué me facilita, qué me limita, qué me promueve, qué me quita de la rehabilitación de las personas. Vuelvo y te digo, no es solamente lo motor, no es solamente ponerlo en una mesa bipedestadora, que me haga un video realizando marcha asistida con unas OTR y unos bastones canadienses, no es solamente manejar la espasticidad por medio de la hidroterapia o la toxina botulínica o el baclofeno, que son los medicamentos que se mandan en estos casos, sino son los otros factores, los factores sociales, los factores arquitectónicos, los factores familiares, los factores educativos, el acceso a la salud, y con base a todos estos elementos, porque es que esto es un abanico, yo tengo que plantear mis objetivos, yo tengo que plantearlo. Y de ahí, por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario, que el médico rehabilitador sepa de discapacidad, para que se esté hablando el mismo lenguaje, y esto es CIF, y nosotros tenemos que ir en camino hacia la CIF, porque si no, nos vamos a quedar A lo moviendo brazos, loco. como siempre, como les Ujú. decía a ustedes en clase, como les decía a ustedes, pelado, no es mover un brazo, no es mover una pierna, no, a estas personas tenemos que llevarlas a un nivel máximo de inclusión, y nosotros hacemos gran parte de este papel. Así es, no, es un tema súper amplio que créeme que acá nos podemos quedar hablando toda la noche. Y más tú con Ujú. esa pasión que transmite, qué bonito, de verdad Uf, que es me muy hermoso ver encanta. eso en tus ojos, en tu expresión, la manera en la que pues en la manera en la que hablas. De verdad que es muy, muy bonito. Bueno, entonces Sí. les cuento que les recuerdo mejor que Luz Karime va a ser nuestra ponente para el día domingo, donde vamos a estar hablando todo sobre la intervención en lesión medular. Vamos a tener parte práctica, va a ser un online workshop de 4 horas y créanme que con esta mujer van a aprender demasiado, les va a encantar. Kate, te confirmo el número de sinapsis, ya lo tengo. Claro que sí. 305-4585. En redes sociales, en Instagram me consiguen como Sinapsis Neuromovimiento. Van a ver una hermosa motoneurona haciendo sinapsis. Y en Facebook también me consiguen como Sinapsis Neuromovimiento. Ah, bueno, Luz, excelente. Ya saben, para todas las personas que necesiten de estos momentos de una intervención en neurorehabilitación, qué más que recomendada acá mi profesora de la universidad, ahora colega. Y bueno, vamos trabajando de la mano, Luz. De verdad que muy bonito verte, volver a saber de ti y qué ansias de estar contigo el domingo en la clase. Listo, y los invito a todos. La verdad que va a ser un espacio académico muy, muy práctico. Va a ser un momento muy bonito. Ya lo estoy, o sea, el simple hecho de pensarlo me anima. El simple hecho de pensarlo me anima lo que estoy organizando. Los invito, anímense, anímense. Quizás a veces la discapacidad la gente le hace como el quite, como que, ay, Sí. que los neurológicos, qué pereza. Nada, los neurológicos son la cosa más hermosa que hay. Las personas con discapacidad le enseñan tanto a uno desde el humano. Y yo digo que a mí la vida me puso en esto porque realmente es lo que a mí me apasiona. Ver el agradecimiento de una persona con discapacidad que te diga, doctora, muchas gracias, eso es una cosa hermosa. Es una cosa hermosa, eso no tiene precio. Y también hace parte de nuestro papel, no nos dejemos robar ese perfil tan nuestro, que tenemos un papel súper vital en la rehabilitación de las personas con discapacidad. Retomémoslo, tomémoslo, hagámoslo nuestro de nuevo. Así es, apropiémonos de él. Exactamente. Bueno, Luz, entonces una feliz noche y nos vemos el domingo. Listo, nos vemos el domingo. Chao a Bueno, todos. chao. Chao.